Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria, ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @ojo con eso TV. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso televisión. Vamos a conversar de nuevo, como todas las semanas, con el profesor Genaro Mosquera, el vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros en alianza con Benamérica y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, de la que el profesor también forma parte como director ejecutivo. Y desde luego, pues hemos venido hablando de temas relacionados con la educación, la academia, la docencia, la formación del individuo, no importa la escala en que esté. Pero al fin y al cabo, la preparación, el dominio y el manejo de ciertas herramientas eh, son el factor fundamental para que el individuo tenga éxito en pequeña, mediana o gran escala. Y hay algunos giros, hay algunas novedades, se están readaptando los pensas de estudio en todas partes del mundo. Después de la pandemia, pues los cambios son evidentes y las búsquedas de cada quien tienen que adaptarse. Entonces la docencia juega un papel importante y el profesor nos quiere seguir hablando, como la semana pasada justamente, de una resolución de la UNESCO que tiene mucho que ver con el tema, pero hoy también nos va a hablar de algo fundamental que ocurrió aquí en México, casualmente, ¿no? Dentro de una valoración de lo que es la enseñanza moderna y futurista. Así que, profesor, adelante. Sí, yo creo que el tema de las tendencias en las cuales se está moviendo la universidad vale la pena explorarlas con mayor nivel de profundidad, como consecuencia ya no solamente de la importancia que le está dando al tema la UNESCO, sino también a través de sus investigaciones, por supuesto, y también efectivamente en México hubo una reunión en el Instituto Tecnológico de Monterrey, donde un grupo de especialistas universitarios con esa concepción de la sobrevisión de las tendencias universitarias discutieron sobre el tema, en los cuales tuvo comentarios coincidentes en buena medida con las líneas que discutimos la semana pasada. Claro, el tema está sobre la mesa porque las comunidades universitarias en general en América Latina se han dado cuenta y han sentido en carne propia los cambios de las situaciones estructurales, tanto económicas, sociales y políticas del continente. Y en lo público y lo privado, ¿no? En todos los niveles. De tal manera que todos los segmentos que integran la educación y especialmente la educación universitaria han sido afectados y que fueron, como todo el mundo sabe, profundizados como efecto directo de la pandemia que aceleró la vinculación con la educación a distancia, con la educación remota, y luego ahora, después que la pandemia bajó de intensidad, se está hablando de una educación multimodal, es decir, híbrida, en el sentido de que hay que mezclar la presencia con la educación remota, y eso ha traído una serie de problemas de todo orden. E incluso el sector estudiantil ha sido afectado de manera notable, y en este sentido no solamente ha sido evaluada en lo que ellos dicen, sino que incluso el tema ha trascendido a otros niveles, y efectivamente las encuestas y la discusión y el análisis y los estudios que se están haciendo están señalando un camino donde la juventud cree que la educación en general tiene que ser más accesible, más innovadora,
de mucha mejor calidad que antes, sostenible y que además tenga que ser desarrollada, equitativa y al mismo tiempo articulada con el sistema laboral. Ajá. Esas son cosas que se revelan como consecuencia de los sentimientos sentidos del sector juvenil, de tal forma que nosotros como profesores o como planificadores de la educación superior tenemos que estar al tanto de que esa aspiración, esa demanda que exige la juventud tiene que ser satisfecha y quitarnos ya de una vez por todas el prurito del encerramiento, de la burocracia, de la reglamentación exagerada y de mantener una universidad dentro de cuatro paredes sujeta a una serie de mecanismos burocráticos que lo que hacen es limitar esas aspiraciones. De tal manera, pues, que hay que ofrecer a los estudiantes y a la sociedad civil en general nuevas herramientas. Combinar los servicios universitarios con el diseño pedagógico y crear una expansión y más bien convertirnos ya no en oferentes de educación, sino de adaptarnos a los requerimientos de la demanda estudiantil. En otras palabras, la educación cambia radicalmente por demanda y no por oferta. Lo que quiero decir con esto es que las universidades están regidas por currículos, por unos currículos o currículas que están totalmente establecidos, aprobados, hasta la última palabra, hasta un sílabo es exigido para su desarrollo. Cuando realmente la educación en un segmento determinado debería ser flexible, acomodable, ajustable a los intereses particulares de cada estudiante, y eso indica una cuestión muy importante, que es participar juntos en la búsqueda de mejores estrategias de participación e incluso de consultas. Y este es un tema que nos está llevando entonces a unas discusiones que efectivamente se hicieron en una reunión que se llama Global Impact Summit Hallon, donde se discutieron estas tendencias educativas y se hizo una especie de oferta alternativa para un aprendizaje multimodal o multicanal sustentado en que las capacidades digitales y tecnológicas del momento, con una visión de aprendizaje para toda la vida, como siempre ha sido teóricamente concebido este asunto. En este sentido, bueno, los participantes que provinieron de distintos segmentos de la educación, estamos sugiriendo que sustentado en la transformación digital, que se atienda a ese desafío para la educación, por supuesto sustentado en habilidades digitales totalmente novedosas, y eso debe enfrentar con cierto nivel de flexibilidad las restricciones financieras que tienen las universidades en este momento, el alto costo de las matrículas y, como si fuera poco, la deserción estudiantil y profesoral, que incluso ha adquirido una dinámica de movilidad que yo no había visto en los años que tengo viviendo, donde cualquier profesor ahora se mueve por el globo con una facilidad enorme, y con estos medios digitales por los cuales estamos ahora conversando, se han potenciado de tal manera que yo puedo estar dando clases en cualquier parte del mundo. Claro, esto implica varias situaciones dentro de ese marco de referencia que he citado, ¿no? Sí. En primer lugar, yo creo que particularmente, porque lo he visto, porque yo trabajo en un sector no solamente universitario, sino de uso profesional, que los egresados en general hoy en día no tienen la suficiente competencia para hacer el trabajo que las empresas están requiriendo. Eso ha determinado varios problemas. Sí. Exactamente. Yo quería hacer hincapié en lo siguiente, ¿no? Hoy día
en la gobernanza, porque usted justamente pertenece a la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, en la gobernanza, que normalmente nos ceñimos a ubicarla en el ámbito público, ¿no? En la administración del Estado, en la administración de los municipios, de los gobiernos regionales. Y estamos conscientes que hoy día allí se carece de unidades de trabajo y planificación. Ninguno de los aspirantes a gobernar estas entidades presenta jamás un programa de gobierno propio que diga es creíble, no es creíble, es ejecutable, no es ejecutable, tengo estas herramientas y tales vías para ponerlo en práctica. Y se está requiriendo con mucha frecuencia de que algunas ONG, aunque algunos creen que la ONG es nada más la de los derechos humanos y no sé cuánto, hay ONGs que están trabajando con equipos profesionales multidisciplinarios, justamente preparando planes y paquetes de programas específicos en distintas áreas de energía, de servicio público, de atención al cliente, de formación del burócrata, para que él sepa y responda adecuadamente al solicitante. Y esas organizaciones, de alguna manera, van a tener que imbricarse en un momento dado con este tipo de formación académica que se está intentando poner en práctica de manera más dinámica, para que haya individuos en todas las escalas de gobierno, tanto público como privado, capaces de entender que la mecánica para operar ahora requiere que se trabaje combinadamente y no que la academia y el académico y el profesional es tal y como tal lo merece todo, porque hoy día inclusive los reclutadores intentan que lo que muestra el individuo cuando va a solicitar o a llenar una ficha de ocupación, la piden lo más simple posible, sintética, pero que recoja con exactitud lo que el empleador aspira y no un Sí, cartapacio de cosas. claro, eso es correcto. Ese comentario es absolutamente pertinente. Eh, yo quisiera comentar que una de las conclusiones más importantes que salió de ese encuentro es que ellos observan, y yo comparto esa idea, que en América Latina la mayor parte de los jóvenes no ni siquiera llegan a obtener un título universitario y además muy pocos de los egresados tienen las competencias y las habilidades necesarias para el desempeño de la función pública y por supuesto de la función privada. Esto es un tema, un gran tema, porque como existe ese pequeño porcentaje que tienen habilidades, la mayoría no lo tienen. De tal manera pues que ese enfoque, ese tema de falta de competencia tiene que ser resuelto. Y fíjense que intuitivamente, frente a la rigidez que tiene el segmento universitario, la juventud lo que ha hecho es ir a una cosa que llaman los bootcamps, que son cursos de todo tipo que ofrece cualquier hijo de vecino que maneje hábilmente alguna competencia. Y esos cursos, bueno, los toman, malos o buenos, cortos o largos, de alto costo o de bajo costo, y entonces con eso comienzan a trabajar en un cierto número de habilidades. Yo creo que el funcionario público, lo estamos viendo a toda onda, no tiene ni la preparación ni las habilidades para desempeñarse en un cargo público. Ayer, por ejemplo, ocurrió algo que es lamentable, que fue el lavado que hubo en una población que se llama Tejerías en Venezuela. Y en esa situación, los funcionarios públicos que atendieron la emergencia ni siquiera sabían dónde estaba el pueblo de Tejerías. Y entonces un entrevistador de la televisión y de la radio le preguntó a una persona de alto nivel, bueno, ¿y por qué usted no sabe dónde queda Tejerías? Me dice, no, es que no tengo la menor idea. Y dice, bueno, imagínense ustedes, si una persona no tiene ni siquiera el criterio ni el conocimiento de su propia geografía a la cual está gobernando, ¿qué se puede esperar de un alcalde o de una persona que tiene un cargo en un ministerio para desempeñarse en lo que está haciendo si no sabe ni siquiera la geografía elemental de el marco o el dominio de trabajo? Bueno, ese tema es preocupante y efectivamente
Si lo añadimos o lo complementamos con la falta o la ausencia de conocimientos tecnológicos, entonces tenemos un cuadro realmente aterrador y a eso hay que hacerle frente. No Ese es solamente otro ya a los tema. empleadores, sino a la sociedad misma, ¿no? A las Claro, sociedades civiles que tienen que tener gente preparada en varios niveles. No solamente en ética y cultura, que es el tema fundamental de un ser humano, sino que tengamos las herramientas para que uno como autodidacta en un momento dado pueda comprender incluso lo que se está exponiendo por estos medios o por la prensa o por revistas o por libros o por lo que fuera, ¿no? claro. Si esa habilidad no se tiene, estamos convirtiéndonos en unas poblaciones cuya población vive en la edad de piedra, ¿no? Ese tema yo creo que ha alcanzado la claridad suficiente para ser abordado. Y creo que nuestras instituciones, Benemérica, el Benjamin Franklin School of Government y otras instituciones que están trabajando sobre el particular, tienen que poner a disposición no solamente de la comunidad juvenil en sus conocimientos y su iniciativa para desarrollar los temas, sino que incluso las universidades tienen que acreditarlas, porque a fin de cuentas, cuando uno desarrolla un plan de habilidades gerenciales, lo hace tomando en cuenta todos los parámetros fundamentales cognitivas que implica un currículum bien diseñado. Y un currículum bien diseñado es acreditable. Y si es acreditable, la universidad debe reconocérmelo. No solamente como un programa que ha ofertado una institución como la que nosotros regentamos, sino que incluso hay empresas enormes, por ejemplo, Microsoft o cualquiera de ellas, ofrecen montones de programas que son totalmente acreditables y las universidades los ven con desprecios por encima del hombro. Y entonces ellos se limitan a emitir certificados profesionales que son reconocidos hasta por los gobiernos para que trabajen. Pero en las universidades nos hacemos los locos. Eso francamente es lo que yo llamo abrir las brechas para que la flexibilidad universitaria permita ir reconociendo dentro de un esquema de educación para toda la vida a los estudiantes que están haciendo un esfuerzo particular de comunicarse con su sociedad y darle y ofrecer sus habilidades a un trabajo específico, bien sea público o bien sea privado. Bueno, Ese problema es multicanal, es plural, es singular, es un tema que tiene que ser abordado y yo creo que la labor que estamos haciendo en este momento es convencer por Dios a los dirigentes universitarios que ya no pueden seguir lo mismo, no pueden seguir viendo la educación desde el punto de vista reglamentario con exigencias incluso de los gobiernos que se meten y violan cualquier autonomía tratando de orientar los contenidos profesionales. Eso es antidemocrático y ese tema es el que realmente es relevante en estos tiempos. Es relevante porque llegó el momento en que si las universidades y las instituciones de educación superior no son lo suficientemente flexibles, estimados amigos, el tema se va a agravar de una manera formidable. Y bueno, y yo no sé qué iremos a hacer porque sin falta de competencia no hay nada que hacer. Es más, la falta de competencia en el sector público puede originar los abusos, la corrupción, la violación de los derechos humanos. no, Y no estamos... y de bulto permanentemente la ineficiencia, porque es que mientras tengamos burócratas que no se han preparado adecuadamente, que no conocen el entorno y la geografía donde van a gobernar, que no conocen las tradiciones y la cultura respectiva, que no están en vinculación con la manera de ser y de actuar del ciudadano de esas localidades, sin duda alguna, pues su desempeño va a ser totalmente nulo, porque ahí tiene que haber una confluencia de ir y venir entre unos y otros, entre gobernador y gobernantes, y desde luego pues eso conjuga un compromiso fundamental y que tiene que estar establecido sobre la ética, porque si usted no está preparado para una cosa, no se ofrezca ni ponga su nombre para ser escogido para esos desempeños. Entonces, bueno, yo El creo que aquí comentario vamos a es tratar totalmente correcto, ¿no? Yo creo que las conclusiones de esos dos eventos que mencionamos la semana pasada y esta semana han ratificado la hipótesis de trabajo
que nosotros dos hemos manifestado a través de Radio Victoria. Yo quisiera ponerle una guinda a la torta, ¿no? Para concluir con este tema que nos parece absolutamente importante para que nos queda un minuto. la calidad. El tema es democratizar la educación Verdaderamente. como un objetivo fundamental del futuro próximo. Que se ha dicho además, mucho y no se ha hecho nunca. El reconocimiento al tema y personalidad y aceptar todo lo que significa una orientación epistemológica del tema y aceptar que las microcertificaciones tienen una validez académica que hay que tomar en cuenta. Sin duda alguna. Bueno, profesor Genaro Mosquera, le agradezco mucho su tiempo en el día de hoy en este programa, pues, itinerario académico, así lo hemos llamado siempre y sigue siendo, pues, nuestra inspiración, que aquí en esta plataforma, pues, se debatan estos temas, se busquen conclusiones, se armonicen los esfuerzos de un sector y el otro, el público, el privado y el académico, para que conjuguemos, pues, verdaderos valores al servicio de las colectividades, que es lo que al final cuenta. Para eso nos preparamos, en esa intención queremos servir. Y Radio Victoria, ojo con eso, Televisión Ben América y la Escuela de Gobernanza de Benjamin Franklin, seguimos buscando aliados, seguimos haciendo esfuerzos, pues, para conectarnos con otras organizaciones, ONGs o no, que estén abocadas, pues, a la búsqueda de estos fundamentos básicos para una mejor ciudadanía y un mejor futuro. Gracias por su tiempo. Muy amable. Buenos días. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.